Esta historia se refiere a mi madre cuando tenía 14 años. Ella fue a su pueblo natal con mis abuelos. Y una de sus primas también fue con ellos. El pueblo era muy bonito y sus habitantes eran muy amables. A mi madre le encantó esta visita, rodeada de la hermosa naturaleza en la que se encontraba el pueblo. Pero esta impresión positiva cambió el día de este incidente. Mi madre y su prima estaban paseando, comiendo al mismo tiempo maíz que habían comprado en el camino. Pero de repente notaron que uno de los paquetes estaba casi vacío, cuando estaba lleno hacía apenas unos minutos. Luego, de la nada, notaron que una amiga de mi tía estaba a su lado comiendo su maíz, pero no estaba con ellas al principio cuando empezaron a pasear, ni cuando compraron el maíz. Literalmente había salido de la nada. Las chicas no se pusieron a pensar demasiado en eso e incluyeron a su amiga en la conversación. Cuando comenzó a oscurecer, tuvieron que interrumpir la conversación para regresar a casa. La casa de la amiga de mi tía estaba muy cerca, en el mismo camino que ellas estaban siguiendo, así que mi madre y su prima le dijeron que se despidiera. Pero la amiga les dijo que había un atajo para que ella pudiera llegar a casa más rápido y que las llevaría si querían. Mi madre y su prima no tenían muchas ganas, pero la amiga insistió mucho en que la acompañaran, así que cedieron. Ella les mostró el famoso atajo, que resultó ser un camino cubierto de maleza a través de la jungla, rodeado de grandes árboles. Parecía muy siniestro, ya que ya era de noche. Mi madre y su prima le dijeron nuevamente que no, pero la amiga volvió a insistir. A pesar de que no querían pasar por allí, se sintieron obligadas porque la chica no desistía. Estaban confundidas y, sin darse cuenta, comenzaron a avanzar por el atajo. Caminaban muy rápido para salir de allí lo más pronto posible. Pero mientras avanzaban, un viento violento comenzó a soplar, seguido de una lluvia intensa, y un trueno estalló. Las chicas estaban realmente asustadas, y al mismo tiempo se dieron cuenta de que la amiga de mi tía había desaparecido. Se inundaron de pánico y comenzaron a correr hacia adelante. Mientras corrían, mi madre vio brevemente a una mujer vestida de blanco, sonriendo de manera amenazante, corriendo hacia ella. La escena paralizó a mi madre de terror. Su primera entonces la agarró de la mano y la forzó a correr lo más rápido que pudiera. Después de unos minutos, finalmente emergieron de la jungla y estaban cerca de su casa. Se apresuraron a entrar. Estaban tan asustadas y sin aliento que mis abuelos les preguntaron qué había pasado. Entonces contaron todo. No lograron cerrar los ojos esa noche y estaban muy molestas con la amiga de mi tía. A la mañana siguiente, fueron a su casa para preguntarle por qué las había abandonado sin siquiera mostrarles el camino en medio de la tormenta. Pero para su gran sorpresa, la chica no tenía idea de qué hablaban, porque ni siquiera había salido de su casa la noche anterior. La madre de la chica estaba justo al lado y había escuchado la historia. Les confirmó que su hija había estado en casa todo el día ayudándola en la cocina. Mi madre y su prima estaban en shock y se miraron en silencio durante un largo rato, preguntándose quién o qué era la chica que habían visto. Fue en 2019, y yo tenía aproximadamente 10 años cuando me pasó esta historia. Vivo en el sureste de Inglaterra, y desafortunadamente es allí donde muchos criminales son enviados después de cumplir su condena en prisión. Siempre me ha hecho sentir asustada e inquieta por lo que podría sucederme a causa de eso. Y cuando era pequeña, desconocidos a menudo se acercaban a mí. A pesar de eso, nuestra comunidad era muy unida y todos se conocían. Yo vivía en la calle principal y a 10 minutos a pie de mis tíos, tías y abuelos. Esta historia ocurrió un día durante las vacaciones de verano. Pasé todo el día afuera con mis amigos. Mi madre me llamó alrededor de las 6 de la tarde para avisarme que la cena estaba lista, y antes de que regresara, me pidió si podía llevar algunas tarjetas de cumpleaños a casa de mi abuela. Acepté, por supuesto, ya que mis amigos vivían de ese lado y ese desvío significaba que pasaríamos un poco más de tiempo juntos. Avanzamos por la calle principal y luego nos dijimos adiós mientras yo me dirigía a casa de mi abuela. Una vez allí, hablamos un poco y luego me apresuré a volver a casa. Era bastante independiente para mi edad, así que no sentí la necesidad de llamar a mi madre.
En el camino sentí mi bolsillo vibrar. Era mi madre llamándome porque estaba preocupada por el tiempo que estaba tardando. Le expliqué que había estado charlando con mi abuela y que todo estaba bien, que podía poner la mesa y que llegaría pronto. Me dijo que prefería quedarse conmigo al teléfono por seguridad. Estaba casi a menos de 5 minutos de casa cuando un hombre en bicicleta se acercó a mí. Era obeso, tenía el cabello rojo, llevaba ropa sucia y tenía una sonrisa horrible. Se detuvo al acercarse a mí y me dijo con la voz más horrible: «Hola niña, ¿te gustaría ir a la playa conmigo?». Mi corazón casi se detuvo. Me detuve, sin saber qué decir o hacer. Mi madre debió escuchar su voz porque de repente comenzó a gritar lo suficientemente fuerte para que él la oyera. «¿Quién eres?». El hombre debió escucharla porque se apresuró a irse. Mi padre vino a recogerme para llevarme el resto del camino, y toda mi familia fue informada de lo que había pasado. Mi abuelo dijo que conocía al hombre y que parecía inofensivo. Probablemente solo quería ser amable, dijo. Pero unos años más tarde, durante una reunión familiar, supimos que ese mismo hombre acababa de ser arrestado por el asesinato de una joven. Me sentí enferma de inmediato y tuve que sentarme. Y si hubiera sido yo, no me atrevo a imaginar lo que me habría pasado si mi madre no me hubiera llamado ese día. Esta historia se refiere a mi madre cuando tenía 14 años. Ella fue a su pueblo natal con mis abuelos, y una de sus primas también fue con ellos. El pueblo era muy bonito y sus habitantes eran muy amables. A mi madre le encantó esta visita, rodeada de la hermosa naturaleza en la que se encontraba el pueblo. Pero esta impresión positiva cambió el día de este incidente. Mi madre y su prima estaban paseando, comiendo al mismo tiempo maíz que habían comprado en el camino. Pero de repente notaron que uno de los paquetes estaba casi vacío, cuando estaba lleno hacía apenas unos minutos. Luego, de la nada, notaron que una amiga de mi tía estaba a su lado comiendo su maíz, pero no estaba con ellas al principio cuando empezaron a pasear, ni cuando compraron el maíz. Literalmente había salido de la nada. Las chicas no se pusieron a pensar demasiado en eso e incluyeron a su amiga en la conversación. Cuando comenzó a oscurecer, tuvieron que interrumpir la conversación para regresar a casa. La casa de la amiga de mi tía estaba muy cerca, en el mismo camino que ellas estaban siguiendo, así que mi madre y su prima le dijeron que se despidiera. Pero la amiga les dijo que había un atajo para que ella pudiera llegar a casa más rápido y que las llevaría si querían. Mi madre y su prima no tenían muchas ganas, pero la amiga insistió mucho en que la acompañaran, así que cedieron. Ella les mostró el famoso atajo, que resultó ser un camino cubierto de maleza a través de la jungla, rodeado de grandes árboles. Parecía muy siniestro, ya que ya era de noche. Mi madre y su prima le dijeron nuevamente que no, pero la amiga volvió a insistir. A pesar de que no querían pasar por allí, se sintieron obligadas porque la chica no desistía. Estaban confundidas y, sin darse cuenta, comenzaron a avanzar por el atajo. Caminaban muy rápido para salir de allí lo más pronto posible. Pero mientras avanzaban, un viento violento comenzó a soplar, seguido de una lluvia intensa, y un trueno estalló. Las chicas estaban realmente asustadas, y al mismo tiempo se dieron cuenta de que la amiga de mi tía había desaparecido. Se inundaron de pánico y comenzaron a correr hacia adelante. Mientras corrían, mi madre vio brevemente a una mujer vestida de blanco, sonriendo de manera amenazante, corriendo hacia ella. La escena paralizó a mi madre de terror. Su primera entonces la agarró de la mano y la forzó a correr lo más rápido que pudiera. Después de unos minutos, finalmente emergieron de la jungla y estaban cerca de su casa. Se apresuraron a entrar. Estaban tan asustadas y sin aliento que mis abuelos les preguntaron qué había pasado. Entonces contaron todo. No lograron cerrar los ojos esa noche y estaban muy molestas con la amiga de mi tía. A la mañana siguiente, fueron a su casa para preguntarle por qué las había abandonado sin siquiera mostrarles el camino en medio de la tormenta. Pero para su gran sorpresa, la chica no tenía idea de qué hablaban, porque ni siquiera había salido de su casa la noche anterior. La madre de la chica estaba justo al lado y había escuchado la historia.
Les confirmó que su hija había estado en casa todo el día ayudándola en la cocina. Mi madre y su prima estaban en shock y se miraron en silencio durante un largo rato, preguntándose quién o qué era la chica que habían visto.